¿Qué significa ser un individuo verdaderamente convertido? Comprenda lo que la Biblia enseña sobre la conversión verdadera y la falsa a continuación en La Llave de David. Millones profesan ser cristianos hoy, pero han sido engañados, y su conversión es falsa. ¡Millones! Satanás es un gran engañador. No estoy diciendo nada en contra de esas personas. Quiero que lo entiendan. Una persona que está engañada puede ser tan honesta como la que no. Puede ser totalmente sincera. Si sabe que está engañada, no está engañada en absoluto, ¿verdad? Si sabe que está equivocada, una persona engañada piensa que tiene razón y puede ser muy sincera. Y este mundo está engañado. Satanás es tan astuto que ha podido hacer eso y engañar a todo este mundo. ¿Qué es, pues, un verdadero cristiano? ¿Y la verdadera conversión? ¿Unirse a una iglesia? En el cristianismo tradicional, hay miles y millones que son miembros de iglesias autodenominadas cristianas que ni siquiera saben lo que es la verdadera conversión. Decir, acepto a Cristo como mi Salvador, no convierte a nadie realmente. No. Hay muchos que se unen a una iglesia, muchos que han dicho, acepto a Cristo. Pero implica mucho más que eso. Ciertamente, implica mucho más que solo aceptar a Jesucristo. Ese era Herbert Armstrong, hablando en la década de 1980. Y por supuesto, si observa lo que Jesús realmente dijo a los religiosos, lo dijo en Marcos 7, pues en vano me honran. Están adorando, pero lo hacen en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús continuó diciendo que están más preocupados por sus propias tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a La Llave de David. Agradecemos que nos acompañen en el programa de hoy. Y para el tema de hoy, el tema de la conversión. Acabo de darles esas palabras de Marcos 7, lo que Jesús mismo dijo acerca de personas religiosas que le estaban adorando. ¿Significa eso que había personas culpables de falsa adoración o religión falsa, engañándose a sí mismos, como escuchó explicar al señor Armstrong, pensando que son salvos solo por ser parte de una iglesia o por aceptar a Jesús en su corazón, uniéndose a un movimiento, cualquiera que sea? Como el señor Armstrong dijo allí, múltiples millones y millones de feligreses creen, verdadera y realmente creen que conocen a Jesús, que son verdaderos cristianos, y hacen esto, o creen esto incluso mientras desobedecen los mandamientos de Dios, pensando que los mandamientos de Dios ya no son válidos, poniendo toda su fe en versículos como Hechos 16:31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces toman un versículo, lo sacan de contexto porque tienen que hacerlo. Ese versículo, obviamente, está inspirado por Dios. Hechos 16:31. Pero luego tiene que preguntarse, bien, ¿de qué tipo de creencia estamos hablando aquí? Está citando al apóstol Pablo. La Biblia, en Santiago 2, habla de dos tipos de fe: fe viva y fe muerta. ¿Es posible tener fe muerta? ¿Es posible adorar en vano a Cristo? Si cree en la Biblia, entonces sabe que sin duda lo es. Este folleto al que llamaremos su atención hoy es ¿qué significa conversión? ¿Qué hay de la verdadera conversión? ¿Qué hay de la falsa conversión? La Biblia dice, cuidado con la falsa conversión, el falso cristianismo. ¿Qué es la verdadera conversión? Ese folleto le dará el contenido necesario para comenzar su estudio, y tenemos mucho más que podemos ofrecerle luego. Toda la literatura que ofrecemos en este programa no tienen costo ni compromiso. Jesús dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso está en Mateo 19:17. Guarda los mandamientos. Hay algo que debemos hacer. Noten Juan capítulo 8. Juan 8. El señor Armstrong dijo que Jesús dijo, sí, sí, guardas los mandamientos. Entonces había una condición. Eso no quiere decir que sea un esfuerzo humano el que garantice la entrada al reino o la familia de Dios. Pero sin duda tenemos que someternos a la autoridad de Dios y a sus leyes.
Eclesiastés 12 dice, «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Así piensa un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, como el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, «Yo amo los mandamientos de Dios. Son justos, son santos, son puros. ¿Por qué querría deshacerse de ellos? Dios dice que nos está dando estos mandamientos bendecidos para que podamos ser bendecidos y vivir la vida abundante, para que podamos ser felices y estar llenos de paz. Aquí en Juan 8, noten el versículo 31. Dice, «Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Jesús se estaba dirigiendo a personas que creían en Él, pero era una creencia superficial. Como mencioné, ¿de qué tipo de creencia estamos hablando aquí? Si permanecen en mi palabra, entonces son mis discípulos, mis estudiantes. Tenemos que permanecer, que obedecer, guardar los mandamientos como dijo Jesús en Mateo 19. Luego en el versículo 44, un versículo bien conocido, dice, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, ninguna verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla». Vivimos en un mundo lleno de engaño y mentiras. Vemos artículos sobre Estados Unidos o el mundo viviendo en una era posverdad o una era posthistoria. Hubo un artículo hace poco sobre el fin de la lectura. Está aquí. Entonces, una simple creencia superficial en Cristo no bastará. Jesús mismo lo dijo. Pero, como dijo el señor Armstrong en el clip al inicio, ¿cuántos millones hay hoy que creen firmemente? Y reitero, él no tenía nada en contra de ellos. Pero ¿cuántos hay que creen que son cristianos, cuando en realidad son cristianos solo de nombre? Escuchen nuevamente a Herbert Armstrong en su transmisión radial de El Mundo de Mañana. Clip 4. Quiero decirles, sin embargo, que nadie puede venir a Dios en realidad y convertirse en uno de sus hijos y ser completamente convertido hasta que no se arrepienta. Y no creo que nadie pueda arrepentirse y tener una conversión real hasta que esa persona haya sido profundamente quebrantada al ver su propia vida y cuán mala ha sido comparada con la impecabilidad y la pureza y la justicia de Dios. Y hasta que haya llegado, como Job, a aborrecerse a sí mismo y estar tan totalmente quebrantado que experimenta una profunda emoción. Solo quiero que lo entienda. Pero no se trata nada más de suscitar emociones solo por esta noche y de ir porque otros lo hacen, y rogarle a alguien o ir porque alguien le rogó. ¿No quieres venir y entregarle tu corazón a Jesús? He hablado con muchas personas que fueron al frente al altar y dijeron que le dieron su corazón al Señor. Y yo dije, bueno, ¿y cómo le dio su corazón a Él? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo exactamente le dio su corazón a Jesús? Y nada más se quedaron con la mirada perdida. No sé, dicen. No, supongo que no sabían. Es solo una expresión, amigos míos, parte de esta especie de jerga, o como la llamamos, lenguaje técnico, que se usa en los círculos religiosos que simplemente le quita todo significado. Simplemente no significa nada, ¿verdad? Bueno, en realidad, dar su corazón a Jesús, si sabe lo que significa, significa algo. Pero, de la manera en que la mayoría de la gente lo está haciendo, no significa nada, y de la manera en que se habla comúnmente hoy. Pero creo que nadie está realmente convertido, amigos míos, hasta que eso lo signifique todo, hasta que se haya entregado por completo y esté tan abatido por su propia vida que apenas pueda soportarlo y vivir consigo mismo, y esté de verdad arrepentido. Y qué alivio es cuando la sangre de Jesucristo se lleva toda esa carga, y es liberado de su pasado culpable y reconciliado con Dios, y ahora puede entrar en contacto con Dios, y Dios pondrá su espíritu en él,
y puede mirar hacia arriba a Dios y llamarlo Padre. Sí, esa sí que es una experiencia. Es algo mucho mejor que estas experiencias falsas que miles están viviendo, pero es lo que se necesita. Se necesita mucho y es muy hermoso. Arrepentimiento, fe, el Espíritu de Dios dándonos poder, tener la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, como escribió Pedro. Hoy en el mundo hay mucha naturaleza humana y esta preferiría hacer casi cualquier cosa antes que obedecer las leyes de Dios. Por eso, como dijo Jesús, insertamos nuestras propias tradiciones, incluso paganas, en vez de obedecer las leyes de Dios, en lugar de someternos a los mandamientos de Dios. Dios lo explica claramente, y ese es el punto. Así es como debes comportarte. Y aquí pueden ver, bromeamos sobre esto todo el tiempo con nuestros recopiladores de noticias. Sale algún estudio que simplemente confirma lo que fue inspirado en la palabra de Dios hace 2 o 3 mil años. ¿Por qué la humanidad, la naturaleza humana, es tan terca y dura? ¿Por qué nos resistimos tanto a la voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, por esa naturaleza malvada y pecaminosa. La Biblia dice que el corazón del hombre está enfermo. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 17. Léalo. Lea lo que Jesús dijo de sanar el corazón humano en Mateo 9. Lea lo que Pablo dijo en Romanos 8 de cómo el corazón humano es hostil a Dios y a sus leyes. La conversión es una transformación milagrosa de la vida. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Está reproduciendo su carácter y estilo de vida, su forma de vivir en nosotros. Si estamos verdaderamente convertidos, he estado hablando bastante en mi podcast diario, The Trumpet Daily, sobre todos los aniversarios de este año. En la última revista La Trompeta, tenemos el aniversario del nacimiento de Estados Unidos, 250 años. Acabamos de celebrarlo, pero he estado señalando que en realidad deberíamos celebrar el aniversario de la conversión de Herbert Armstrong a la verdad. Sucedió hace 100 años. Él murió en 1986. Acabamos de pasar el 40º aniversario de su muerte. Pero hace 100 años, a finales del verano de 1926, el señor Armstrong se arrepintió verdaderamente ante Dios, cambió la dirección de su vida y se convirtió a la verdad de Dios. Preparamos un video de 8 o 9 minutos sobre la conversión de Herbert Armstrong. Podemos reproducirlo. Herbert Armstrong forjó una exitosa carrera publicitaria en Chicago. Vivía con su esposa y 2 hijas en el centro de Chicago y ganaba el equivalente a $180,000 al año al cambio actual. Pero a finales de 1920, una repentina depresión económica golpeó a Estados Unidos. Aniquiló su negocio. Al no poder mantener a su familia y pagar su apartamento, los Armstrong se mudaron a Iowa para quedarse con la familia de la señora Armstrong en 1922. Allí vendía estudios de mercado a los periódicos, pero no se recuperó completamente de la desmoralizante y aplastante derrota de perder su negocio. Estaba estancado. Entonces, la señora Armstrong propuso un plan para visitar a su familia en Oregón. El señor Armstrong escribe en su autobiografía: Empezaba a hundirme en el lodo. Mi esposa estaba preocupada. Estábamos estancados. Parecía que no podía vender más encuestas a los periódicos. La señora Armstrong sabía que necesitábamos un cambio que nos sacara del estancamiento. La señora Armstrong planeó el viaje para salir en el verano de 1924. Viajarían en el Ford Modelo T de su cuñado desde Iowa a Portland, Oregón.
Llevarían una tienda de campaña y acamparían por las noches, preparando su propia comida en el camino. Partieron el 16 de junio de 1924. El señor Armstrong escribe: Le había dicho antes a una amiga de mi esposa, regresaremos en el otoño. Pero cuando yo no oía, mi esposa le dijo, eso es lo que él piensa, pero no vamos a regresar. 18 días después, tras conducir por caminos de tierra vueltos barro por la lluvia, llanta reventada tras llanta reventada, reparar el auto, cruzar las majestuosas rocosas y dormir en el suelo, llegaron a Salem, Oregón, en la víspera del 4 de julio de 1924. Allí se quedaron con familiares mientras el señor Armstrong comenzó a montar un negocio vendiendo encuestas de investigación y usando los datos para vender publicidad para negocios locales. Comenzó un nuevo negocio exitoso enfocado en vender anuncios para las principales lavanderías en los estados de Oregón y Washington. Mudó a su familia a Portland y volvió a ser un exitoso publicista independiente con la promesa de ganar millones. Y entonces todo se vino abajo. La Asociación Nacional de Propietarios de Lavanderías obligó a los clientes del señor Armstrong a dejar de anunciarse con él. En 1926, perdió todos los clientes de lavandería menos uno, que no le pagaba lo suficiente para mantener a su familia. El señor Armstrong lo describió así en su autobiografía. Parecía como si alguna mano invisible y misteriosa estuviera haciendo que la tierra simplemente se tragara cualquier negocio que yo iniciara. Los Armstrong estaban atrasados en el alquiler, sin comestibles e incluso les habían cortado el gas y la electricidad. Fue en este momento de aplastante derrota que el señor Armstrong enfrentó dos desafíos que cambiarían el curso de su vida. El primer desafío vino de su esposa. Mientras visitaba a su familia en Salem, la señora Armstrong había conocido a una anciana vecina llamada señora Ora Runcorn, una ávida estudiante de la Biblia. Un día en el otoño de 1926, la señora Runcorn le dio a la señora Armstrong un estudio bíblico que probaba que el día de reposo debía guardarse el sábado, no el domingo. El señor Armstrong escribe sobre la reacción de su esposa. «Pero sí es obvio», exclamó la señora Armstrong. «Es un descubrimiento maravilloso. Debo ir pronto a darle a mi esposo la buena noticia. Sé que le encantará». Como un minuto después, la señora Armstrong entró corriendo a casa de mis padres con la buena noticia. Me quedé boquiabierto. Era la peor noticia de mi vida. Mi esposa se había vuelto fanática religiosa. El señor Armstrong no podía creer que todas estas iglesias hubieran estado equivocadas durante cientos de años. Esto llevó a una fuerte discusión entre los Armstrong que terminó en un desafío. La señora Armstrong desafió al señor Armstrong a probar, con la Biblia, que el domingo era el día que se les mandó a los cristianos observar. Justo cuando comenzó a estudiar la Biblia, el señor Armstrong enfrentó su segundo desafío. Su cuñada de 19 años le dijo que era ignorante y sin educación por no creer en la evolución. Él lo tomó como un desafío. El señor Armstrong quería la verdad y al tener mucho tiempo libre, comenzó un estudio profundo sobre el origen del hombre y el sábado. Fue a la Biblioteca Pública de Portland para leer y estudiar todo lo que pudo sobre la evolución. Leyó a Darwin, Huxley y todas las autoridades sobre la evolución. Estudió el relato de la creación en la Biblia y libros de texto sobre biología, geología y paleontología. Al final, refutó la teoría de la evolución y encontró la prueba de la creación y la existencia de Dios, y prueba de la inspiración divina de la Biblia. Luego estudió sobre el sábado. Durante 6 meses dedicó noche y día, 7 días a la semana, a demostrar que su esposa estaba equivocada. Noche tras noche a las 9, los bibliotecarios tenían que amablemente sacarlo de la biblioteca, y luego continuaba su estudio hasta pasada la medianoche. Tras 6 meses, la verdad fue clara. No había ningún mandamiento de observar el domingo. La señora Armstrong tenía razón.
Aunque tuvo que admitir su error, el estudio de 6 meses cambió su vida de la mejor manera. El señor Armstrong descubrió que se estaba rebelando contra el mandato de Dios y ahora debía obedecerle a él, no a las tradiciones humanas. Implicaba un verdadero arrepentimiento. En su arrepentimiento, el señor Armstrong encontró verdadero gozo y vio cómo una nueva comunión y amistad había entrado en su vida. Ahora era consciente de un contacto y comunión con Cristo y Dios el Padre. Siguió estudiando la Biblia y comenzó a escribir en artículos lo que aprendía. Luego supo del bautismo en agua, lo que lo llevó a buscar la Iglesia de Dios. Luego de completar su estudio sobre el bautismo, el señor Armstrong fue bautizado en la primavera de 1927. Escribió: Por primera vez en mi vida, experimenté verdadera paz interior. Me di cuenta como nunca antes de cuán fútiles e inútiles y necios son los caminos de este mundo que la mayoría de la gente pone tanto valor. Sentía una felicidad tranquila y maravillosa al saber con certeza que ahora era un hijo engendrado de Dios. Realmente podía llamar a Dios Padre. Tras el bautismo, el señor Armstrong comenzó a buscar la verdadera Iglesia de Dios. A través de los Runcorn supieron de un grupo pequeño que guardaba el sábado llamado la Iglesia de Dios, que se reunía en Salem y cerca de Jefferson, Oregón, en el valle de Willamette. Pero lo que encontró lo desconcertaría. Lo desconcertó porque tenían la verdad. Tenían al menos algo de la verdad, pero no hacían mucho con ella. No tenían una obra. Se contentaban con quedarse de brazos cruzados con su conocimiento y ya está. Pero, ¿qué dice Santiago 1 sobre aquellos que oirían la palabra y no la harían? Reitero, nos engañamos a nosotros mismos cuando hacemos eso. El video que acaban de ver es Herbert Armstrong tomando acción, cobrando vida por lo correctiva que es la palabra de Dios. Escucharon allí que se dio cuenta de que se estaba rebelando contra los mandamientos de Dios y tuvo que cambiar el curso de su vida, y eso implicaba verdadero arrepentimiento. Eso se explica en este folleto. ¿Qué significa conversión? ¿Está seguro de que lo sabe? Puede obtener el folleto gratis, sin costo, sin compromiso. Mencioné antes la revista La Trompeta. Podemos darle una suscripción gratuita de 1 año a esa maravillosa revista, Las Noticias de Mañana Hoy. Terminemos en Hechos capítulo 2. La razón por la que estaba desconcertado es porque no podía creer que los hermanos de Sardis, que eran parte de la quinta era de la Iglesia de Dios, está al principio de Apocalipsis 3, no podían, él no podía creer que no estuvieran haciendo algo. Y así, el señor Armstrong comenzó a hacer algo con la verdad. Comenzó a trabajar para Dios. ¿Y qué impacto tuvo en el mundo unos 50 años después? Puede leer sobre esa historia en Levantando las Ruinas, otro libro que ofrecemos gratis. Pero el impacto que ese hombre tuvo a través de la pura verdad, a través del programa El Mundo de Mañana, alcanzando a decenas de millones de personas, visitando a líderes mundiales por toda la tierra, Dios lo respaldó. Y todo comenzó con su conversión en 1926, hace 100 años este año. Hechos 2 y versículo 37 dice, esto es después de que Pedro dio este contundente sermón en la fiesta de Pentecostés. Discutimos esto recientemente en un programa, pero dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué proceso tan maravilloso y milagroso! Y comienza con el arrepentimiento, comienza con cambiar el curso de su vida. Y el ejemplo del señor Armstrong realmente refuerza cuán bendecido será cuando asuma un verdadero arrepentimiento, cuando vea que se ha estado rebelando contra los mandamientos de Dios, cuando vea los mandamientos en blanco y negro mientras estudia la Santa Biblia, y luego cambie el curso o la dirección de su vida.
Este es el mismo mensaje de Pedro en Hechos 2. Es el mismo mensaje que Jesús proclamó. Arrepentíos y creed el Evangelio. Eso está en Marcos 1:15. Entonces, arrepentimiento, creencia, fe, Gálatas 2 lo menciona, bautismo y luego la recepción del Espíritu Santo de Dios. Y eso es solo el comienzo. Después de eso, el proceso de conversión sigue. Dios de verdad se está reproduciendo, como dijo en Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia, versículo 26. No olviden llamar a nuestros operadores o escribirnos o entrar a nuestro sitio web. Pueden ir al sitio web latrompeta.es y pedir la literatura ya mismo. Asegúrense de conseguir el folleto sobre la conversión y suscríbanse a La Trompeta. Eso es todo el tiempo que tenemos en el programa de hoy. Esperamos verlos la próxima vez. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita. Solicite sus ejemplares gratuitos.